exhaustivo de lo que es los últimos tiempos. El tema que nos asiste en esta mañana es analizando los tiempos. ¿Cuál es el tema? Analizando los tiempos, ya que el tiempo que estamos viviendo, como dice la palabra misma, que son malos y peligrosos. Son malos y peligrosos. Entonces, en otras ocasiones le he ministrado de que dentro del evangelio se ha formado una religión en el cual nos ha hecho creer cosas que Dios no ha ordenado ni ha mandado, pero lo han constituido como buenos y válidos. Como que eso funciona así. Ahora estamos en la era de los terremotos, de las pestes y enfermedades, y quiero aportar valor a estas palabras de Dios en esta mañana para aclarar algunos puntos proféticos de los últimos tiempos. ¿Por qué está aconteciendo lo que está aconteciendo ahora? Eso voy a hablar por la palabra de Dios en estos momentos. Voy a estar leyendo en Mateo 24. Gloria a Dios. Verso 3. Dice la Sagrada Escritura en el nombre de Jesús. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es. Aún no es, porque se levantarán reino contra reino, nación contra nación. Habrá peste, hambres, terremotos en diferentes lugares. Dios añada bendición a su palabra. Hemos tomado el capítulo más conocido de la Biblia, Mateo 24, en cuanto a señales proféticos de los últimos tiempos. El evangelio de Mateo es dirigido al pueblo judío, porque Mateo era judío, y con su evangelio estaba buscando la forma de demostrarle a su pueblo de que Jesús era el hombre enviado, era el hombre que se estaba esperando, era ¿qué? El Mesías. Y con su escrito le está demostrando a su pueblo de que Jesús era el hombre, el Mesías o el hombre enviado, valga la redundancia. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Aquí Mateo está describiendo una palabra que a todo el mundo le podía preocupar, hermano. Los discípulos de Jesús, como humanos al fin, están preocupados por el fin del mundo. ¿Y quién no está preocupado por el fin del mundo? Habrá gente en este tiempo preocupado por el fin del mundo. Pero ¿de qué se habla en las redes sociales hoy en día? Del fin del mundo. La gente está preocupada, la gente está confundida, la gente está de aquí para allá. Todo eso es bíblico. Muchas personas, hermanos, están sin esperanza porque entienden que el mundo se está acabando, pero aún así no dejan su pecado. ¿Cuánto adoran a Dios? Gloria al nombre del Señor. Analizando los tiempos. Cuando yo resalto este tema, me traslado a la cultura griega. La cultura griega tiene algo muy interesante que estudiar, y era que ellos creían en muchos dioses, eran politeístas. La palabra politeísta significa adoración de muchos dioses. Ahora, ellos creían que existía un Olimpo. En el Olimpo era donde habitaban todos los dioses. Entre esos dioses estaba Zeus, que era ya viene siendo como el mayor de todos de ellos, de tantos dioses. Estaba Poseidón, estaba Hades, estaba Artemisa, estaba un sinnúmero, Zeus, o sea, todos esos nombres de Dios, hermano, eso sale de la cultura griega. Pero hay un Dios que es el papá de Zeus, que es el dios Cronos, que se considera o se confunde como el dios de los tiempos. Amén. Se confunde. Realmente no hay un Dios de tiempo, sino hay un Dios que creó el tiempo. ¿Cuánto adoran al Señor? Ahora bien, Cronos era el papá de Zeus. Entonces, de ahí es que viene la palabra cronología, haciendo alusión al tiempo, porque la palabra crono lo que indica la hora, los días, la semana y los años. Eso hace alusión al tiempo. Cuando se habla de crono, cuando usted escucha la palabra crono, está hablando al tiempo que rige la raza humana. Amén. Lo que rige. Por eso se habla de 24/7. ¿Qué está diciendo? 24 días, 7 días a la semana. Eso se llama crono. Está hablando del tiempo que nos rige a nosotros. Ahora bien, pero bíblicamente hablando, cuando yo descubro en Génesis capítulo 1, dice que en el principio creó Dios
Ahí nació el tiempo. O sea, Dios creó el tiempo porque Él mismo declara en el principio. Cuando se habla del principio, se está hablando del principio de los tiempos. Entonces, Dios no... Óigame bien, para explicar esto mejor. Dios, el tiempo no lo habita Él. Él creó el tiempo, hermano, para nosotros los humanos. Pero Él es el dueño del tiempo. Entonces, Él se introduce en nuestro tiempo para poder tratar con nosotros. ¿Se entiende eso? Porque fue que creó el tiempo. Porque a Dios no le pasa el tiempo. Por eso que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y por todos los siglos y las edades. Porque para Él no le pasa el tiempo. Para Dios 1000 años es como que... como un día, y un día como 1000 años, dando a entender que a Él no le pasa el tiempo. Pero entonces, el tema que me llama la atención, que es analizando los tiempos, o sea, los acontecimientos, los eventos que están aconteciendo alrededor del mundo, muchos evangélicos se están volviendo locos. Ay, que hasta están diciendo que el mundo se está acabando. Gloria a Jesús. Muchas personas están proclamando ayuno. ¿Por qué antes del terremoto no se proclaman los ayunos? El ayuno, hermano, la oración no es algo que es cuando acontece algo, no. El ayuno y la oración es un estilo de vida que tiene que vivir el cristiano. Es un estilo de vida, es algo que es parte de mi ADN espiritual, mi ADN que vino por Cristo, porque ya Cristo se introdujo en mi ser. Ahora por mi vida lo que corre el ADN celestial. Por tanto, el reino, como está dentro de mi corazón, el reino fluye en mí de tal manera que eso me ayuda a que en esta tierra, en el tiempo de los hombres, yo pueda vivir un estilo de vida conforme al reino. Entonces, ahora yo no puedo asustarme. Ay, que hay muchos problemas. Ay, que hay que ayunar. Ay, que hay que predicar. Ay, que hay que hacer la cosa, hermano. Es que yo no puedo hacer nada movido por lo que el mundo me quiera mover. Tú tienes que dejarte, como dice la palabra, moverte por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, ¿qué es lo que dice? Guiar. No, Romanos capítulo 8, versos 4 o 5, donde habla que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Oiga esto, guiados por el Espíritu, porque dice el Señor en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y mi camino no son vuestros caminos. Cuando yo estoy turbado, ¿usted cree que Dios está turbado? ¿Usted entiende esto? Pues si yo estoy extraviado, ¿Dios está extraviado? No, porque Dios no responde conforme como yo camino en esta tierra, conforme como yo pienso. No. La Biblia lo que dice es que yo tengo que tener la mente de ¿quién? De Cristo, porque si yo tengo la mente de Cristo, yo me voy a mover conforme al Espíritu de Dios. Por eso mientras Jesús estuvo en la tierra, Jesús se sometió a la vida del Espíritu Santo. Por eso que Cristo, hermano, fue un hombre que nadó en todas las aguas. ¿En qué sentido? Un hombre que lo menospreciaron, lo criticaron, lo murmuraron, lo aquerosearon, valga la redundancia con esta palabra, hermano, pero Jesús no se defendió. ¿Por qué? Porque andaba en el Espíritu. Ahora, Jesús tenía razón suficiente para defenderse, muchísima, pero Él no enseñó con su vida, con su estilo de vida en la tierra, que la importancia no es defenderse, la importancia es que vivir en el Espíritu y dejar que sea Dios que pelee por mí. Amén. Jesús no se defendió. Lo menosprecian hasta la familia, los hermanos no querían saber de Jesús. Si tú eres el Cristo, muéstrate, haz una señal. Los hermanos de Él, los mismos, de carne y hueso, los hijos de María, porque hay gente que dice que María no tuvo más hijos. Los mismos hermanos de Jesús, pero si tú eres el que supuestamente dice, a milagro delante de nosotros, dice la Biblia que eran incrédulos. Y no es lo mismo pasa con muchos familiares que no creen en usted. Mejor lo menosprecian, se levantan contra usted mejor. Los rechazan. Pero entonces lo que estamos mirando que no es ellos, es el diablo a través de ellos manipulando su mente para desanimarte, porque en el fondo en sí ellos te aman, ellos te quieren. Lo que pasa es que hay una astucia satánica que está controlando su mentalidad para poder expresar esas palabras. No es que ellos te están menospreciando como que no te quieren, y hay que tener eso bien claro. Ahora, los discípulos se le acercan a Jesús en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era donde se cultivaba olivo, y allí arriba en el monte había una prensa que era de madera, donde se echaban todas esas olivas, para poder prensar y sacarle ¿qué? El aceite. Entonces ahí arriba Jesús se acostumbraba a orar y a predicar. ¿Por qué Jesús subía en ese monte alto? Porque en la antigüedad, amados hermanos, la montaña alta simbolizaba el apartamiento de la sociedad. Es decir, para usted, hermano, hay momentos que usted está turbado, desesperado, que no encuentra qué hacer. Hermano, usted necesita subir a la montaña. Ahora la montaña es simbólico en este tiempo. Ciérrate en tu habitación, apaga el celular y habla con Dios.
que nadie te moleste. Eso simboliza el monte de los olivos. O sea, apartarse de la gente. Solamente escuchar a quién, a Dios, que hablar con Dios. Cerrarte al mundo. Entonces Jesús se acostumbraba a esto. Ahora, en esta ocasión, Jesús, los discípulos le preguntan al Señor, Señor, pero dinos cuándo será el fin de estos tiempos y el fin del mundo. Como está preocupada mucha gente, ¿será que el mundo se está acabando? ¿Qué dicen muchas personas? Y si hay un Dios en los cielos, ¿por qué está permitiendo todas estas cosas? Pero si hay un Dios en los cielos, ¿por qué tú estás haciendo tanto pecado? Eso no se lo pregunta. Entonces, ahora dice el Señor le contesta porque ellos merecían una respuesta. Dice, lo primero que el Señor le dice, mira que nadie os engañe. ¿Qué es lo que dice? Primera respuesta, mira que nadie os engañe. Porque van a utilizar este apogeo, este fenómeno para manifestarse los falsos profetas. Utilizar ¿qué? El evento para engañar a la gente. Ahora están saliendo muchos profetas que Dios le habló. Que Dios profetizó, que Dios dijo. O sea, yo no dudo de eso, porque yo sé que Dios usa al hombre y a la mujer, Dios lo usa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué utilizar este momento para poder relucir que Dios? Ahora, ¿cuál es el objetivo de tú darte a conocer de que Dios te utilizó a ti? ¿Cuál es el objetivo de eso? Si fue Dios, no fue Dios que te usó, entonces ¿de quién es la gloria? Entonces yo no quiero poner la vista en ti, en Cristo. Déjese de eso, varón de Dios. ¿Usted está entendiendo? Dice, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. ¿Y cuántos hermanos no se han levantado diciendo yo soy el Cristo actualmente? Actualmente hay muchos Cristo. Actualmente tenemos muchos falsos Cristos en la tierra que han constituido iglesias, congregaciones grandísimas, y mucha gente lo están adorando. Hay una mujer ahí en Puerto Rico, creo que en Puerto Rico o en Colombia, no sé cuál país, uno de esos dos, pero ella es oriunda de Colombia, me parece que ella era la esposa del que era supuestamente el anticristo cuando vino a República Dominicana en el año 2001, me acuerdo, como ahora, 2001, me parece que José Luis Miranda se llamaba. Él decía que él era el anticristo. Y cuando vino al aeropuerto de República Dominicana, aquí en las Américas, todos los evangélicos allá que tratando de pelear con ese hombre. Oye, qué ignorancia. Y que a reprenderlo. Oiga, hermano, si usted conoce la Biblia, usted tiene que estar tranquilo, hermano, donde Dios quiere que usted esté. Usted no es para que usted se defienda y esté hablando disparate. De que usted es un falso. Usted no, nosotros no estamos llamados para eso. Por eso Jesús dijo, por su fruto, señores, la Biblia es clara. Yo no tengo que salir a la calle para decir quién soy yo. Mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. La palabra es clara. Aleluya. Este hombre murió de qué? De un cáncer. Ya usted sabe. Murió. Ahora la mujer de él dice que es Jesucristo. Alábalo. Él decía que era el anticristo en la tierra. Después dijo que era Jesús. Ahora ella dice que ella heredó, que ella es Jesucristo en la tierra, que ella es el Cristo en la tierra. Pero ya eso está escrito aquí. Eso para mí no es extraño, porque la Biblia lo dice, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Qué es lo que están usando? ¿Qué? Mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán, y muchos están siendo engañados porque no conocen la palabra. Otra señal. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Hay guerra. Hay guerra actualmente. ¿Cuánto? Bueno, la guerra es antigua. Antes de nosotros nacer, siempre la guerra ha existido. Desde que el hombre pecó en el huerto de Edén, la guerra comenzó. ¿O acaso no tenía guerra Caín contra Abel? Es decir, que la guerra es vieja. ¿Cuál es la guerra que tenía Caín contra Abel? ¿Cuál era la guerra? La guerra era la envidia, el egoísmo. Una manifestación, hermano, que eso es lo que hace que lleva ¿qué? A la muerte. Pero ¿cómo es posible que tú hagas guerra con tu propio hermano? Que lo menosprecie. Comenzó la guerra, hermano, porque la guerra comenzó desde que Adán pecó, entró el diablo a la humanidad, y comenzó así desde ahí hasta la fecha. Ha habido guerra. Que Ucrania, que ¿cómo le llaman? Rusia, que Irán, que Pakistán, que Israel. Hermano, todo eso siempre ha estado en guerra. Israel, lo que está aconteciendo en Israel, aunque esta palabra que estamos leyendo, aleluya, lo que Jesús está respondiendo aquí es para el pueblo de Israel, pero se cumple parcialmente con los gentiles que somos nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo.
Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no turbéis. Oye lo que me dice, no te turbe. Es decir, te lo estoy avisando para que cuando pase, ¿qué dice? No te turbe, no tenga miedo. ¿Por qué? Yo me pregunto en esta mañana, ¿por qué los evangélicos están turbados? Ahora porque hay un terremoto que Cristo viene. Hay un terremoto, ay, Cristo viene. Eso no es la señal de que Cristo viene. Los terremotos ni la guerra no son señales de que Cristo viene. No. No son señales. Los terremotos no es señal de que Cristo viene, ni mucho menos la guerra. Una de las señales principales del arrebatamiento de la iglesia, ¿usted sabe cuál es? La apostasía dentro del pueblo. Donde hay gente que dicen ser cristianos y son engañadores, son estafadores, son delincuentes, ladrones dentro de la iglesia. Esa es la señal de que Cristo viene. Cuando la iglesia que dice ser de Dios está corrompida en la tierra, haciendo cuenta de hablura, pastores violadores, evangelistas violadores, secuestradores, haciendo cuenta fechoría. Hermano, esa es la señal donde hay gente que se para en los púlpitos hablando mentiras. Esa es la señal de que Cristo viene. La corrupción, la fornicación, el adulterio. Que esto no es nada. Se ha legalizado en muchas congregaciones que ya la fornicación está legalizada. Vivir sin estar casado, ya eso es normal en muchas iglesias. Esa es la apostasía. Y esa es la señal de que Cristo, ¿qué? Por eso dice Pedro que es necesario que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Por qué es necesario que el juicio comience por la casa de Dios? Porque si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿a dónde parará el pecador y el hombre impío? Dice Pedro, hace la pregunta. Seguimos analizando los tiempos. No se turbe. ¿Qué es lo que dice? No se turbe. La palabra que no se turbe, ¿qué me está diciendo? Estoy tranquilo. Ahora voy a estar mirando los días el techo en mi casa. Tú le ves mirando el techo porque ni monte en la tierra República Dominicana. Estoy turbado. El Señor me dijo, no te turbes, hermano. Es que si cae el techo, hermano, ya yo estoy seguro. Es lo que yo quiero transmitir en esta mañana. Cuando el Señor dice, no se turben, no se desesperen, quédense quietos. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es. Cuando dice que todo esto es necesario, ¿qué significa eso? Tiene que suceder. Ahora, ¿por qué hay evangélicos, gente religiosa que están orando para que no acontezca nada de esto? Cuando ya la Biblia dice que es necesario. Esas son peticiones que Dios no oye. ¿Usted ve por qué hay que conocer la Biblia? La profecía bíblica, Dios no detiene eso porque yo ore para que Dios lo detenga. No. Ahora, hay una diferencia. Si se proclama un terremoto para República Dominicana, si alguien dijo, supuestamente Dios utilice, nosotros podemos orar para que Dios tenga misericordia. Porque cuando Él habla aquí de terremoto, no está hablando específicamente dónde. Amén. Pero si alguien se levanta y dice, en República Dominicana viene un terremoto, como salió una señora, respeto, ¿verdad?, su profecía, es que en 40 días iba a pasar un terremoto en República Dominicana, ya pasó 50 días, no ha pasado nada. Pero está bien. El asunto de que ella dijo como Jonás, 40 días, que iba a pasar un terremoto en República Dominicana. Pero el asunto es, ella dijo 40 días, pero si ella dice 40 días, lo que significa que yo puedo orar por misericordia por la nación. Y Dios detiene el juicio. Lo mismo que pasó ¿a dónde? Con Nínive. ¿No fue lo que pasó con Nínive? Que Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y proclama contra aquella nación su pecado. Dile que de aquí a 40 días, si no se arrepiente, Nínive será destruida. Eso fue una profecía. Es decir, que si ellos no se hubiesen arrepentido, ¿qué hubiese pasado? Dios la destruye. Lo mismo pasa en este tiempo. Se dio una profecía para la República Dominicana. Pero nosotros podemos levantarnos como iglesia, orar por misericordia. Y Dios detiene el juicio. Así es que funciona esto. Pero no es para que Dios detenga los terremotos. Que no tiemble la tierra. Pero dice aquí, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. La profecía bíblica no se contradice. Nunca ore por lo que ya está escrito, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra, es decir, que todo lo que está aquí tiene que cumplirse obligatoriamente, aunque yo ore y ayune, se va a cumplir esto. Gloria a Dios. Sigo leyendo. Y todo esto será principio. No, perdón, el 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. La palabra peste, lo que significa enfermedades. Cada día salen enfermedades nuevas. Hoy más que nunca hay una enfermedad nueva. Porque aún la
los mismos alimentos que nosotros digerimos han sido genéticamente modificados. De tal manera que ya las niñas con 10 o 9 años ya se están formando, porque le están alterando las hormonas. Y por eso hoy en día hay tanto que, no voy a decir el nombre, usted sabe, hoy en día, eso es muchas veces producto del alimento también. El agua que se está tomando también hay un ataque contra esto, hermano. Pero que son cosas, hermano, que casi eso no se habla. Porque cuando usted habla de esto, hermano, la gente mismo te menosprecia lo que está diciendo el hermano. Sí, hermano, hay un ataque silencioso, hay manos oscuras a través de la alimentación, a través del agua, a través de muchas cosas para controlar la mente del ser humano. Por eso que el agua dentro del cuerpo y fuera del cuerpo tiene una reacción tan importante. Se hizo un análisis, un estudio de un japonés, hermano, que hizo, hermano, en su laboratorio un análisis de agua y comenzó, hermano, a ponerle música al agua. El agua comenzó a ponerle música, oiga esto, y le ponía diferentes tipos de música para ver la reacción del agua. Cuando le ponía una música, esa música que te inspira como que te inspira a soñar, que te inspira como a seguir hacia adelante, porque hay melodías que te inspira de verdad. El agua formaba una forma como que de paz, o sea, hacía un dibujo ella misma, porque el agua está viva, mi hermano. Ella hacía un dibujo de paz. Pero ¿qué pasa? Él descubrió que cuando le puso una música pesada, ¿tú sabes cuál es la música pesada? Lo que tocan los rock and roll, música pesada, que son bien pesadas, hermano. Óigame bien, y cuando comenzó a ponerle esa música el agua se desabó. Y mira, el agua hacía así. Hermano, imagínese usted el agua afuera, y si el agua que está dentro del cuerpo, que el cuerpo humano está compuesto de más agua que materia, ¿qué pasaría dentro del cuerpo humano cuando le ponen la música? ¿Qué hace el agua? Usted está entendiendo. Por eso es que a un niño usted le pone un reggaetón, lo baila, aunque nunca lo ha practicado, hasta sabe cómo tirar los pasos. Usted está entendiendo, porque está siendo ¿qué? Manipulado por la música. Mi alma alaba la gloria del Señor, hermano. Usted ve cómo son las cosas, hermano. Peste, que son enfermedades, hambre, hermano, se está pasando hambre. Muchos lugares, hermano, muchos lugares del mundo, incluyendo República Dominicana, gente que está pasando hambre. Alabado sea Dios. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Si esto es principio de dolores, ¿qué será lo que viene? Si esto es el principio de dolores y nos estamos volviendo locos, ¿qué será lo que viene entonces? O sea, que viene algo que no tiene ¿qué? Nombre. Demasiado fuerte. Entonces os engañarán. Ahí viene una parte que es para los judíos. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por la gente por causa de mi nombre, pero se cumple parcialmente nosotros. Los evangélicos son la gente más rechazada y más menospreciada en el planeta Tierra. Aparte de los judíos, los evangélicos somos los más rechazados. ¿Por qué? Porque somos la gente que estamos dispuestos a proclamar la verdad. ¿Usted entiende lo de esto? Porque estamos en contra de la corriente. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ve que la Biblia es clara con lo que dice. Hermano, en medio del terremoto, en medio del hambre, en medio de la peste, en medio de tanta confusión, el amor que ha pasado se ha perdido. Al contrario, debería manifestarse más el amor y toda esta cosa. Pero la gente utiliza el caos para enriquecerse. ¿Por qué usted cree que en la nación de Haití no se arregla nunca? Porque hay muchos intereses detrás de ahí. Porque el caos está enriqueciendo a mucha gente en esa nación. Y no le conviene que esa nación se organice y se arregle, porque hay manos oscuras detrás de eso. Y no le conviene que el Haití se restaure. ¿Cuántos sabían ese asunto? Entonces, amados hermanos, por haberse multiplicado la maldad, y por causa del egoísmo, y por causa del amor al dinero, ya la vida humana no vale nada en este tiempo. La vida humana no vale nada. Mucha gente quiere enriquecerse como quiera. No importa quién quitar del medio, lo quitamos. Si hay que atracar el Estado, lo atracamos, pero hay que buscar dinero. Pero termina diciendo esta palabra: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Usted ve que es un asunto de perseverancia. No es 2 días, no es 3 días. La perseverancia es un estilo de vida.
Hoy yo me siento bien, aunque mañana me sienta destruido, tengo que perseverar, seguir adelante y seguir mirando a Cristo. Entonces el ambiente me hace ver a Cristo conforme a lo que Él presenta. No, la Biblia dice que los hijos de Dios se guían por el Espíritu de Dios. Aunque mi mente está viendo otra cosa en el medio, hermano, el Espíritu ¿qué dice? Dice, tienes que perseverar, tienes que seguir adelante, tienes que avanzar, sigue orando, sigue ayunando, sigue congregándote, sigue buscando a Dios, aleluya, agarrándote cada día de la roca. ¿Por qué? Porque ahí es que está tu victoria. No ponga la vista en el hombre, no ponga la vista en nadie en esta tierra. Mantén la vista en Cristo, porque Él es quien te va a salvar. El que cree en mí, como dice las Escrituras, dice el Señor, de su interior correrá ¿qué? Ríos de agua viva. Dios te bendiga y Dios te guarde, conociendo los tiempos en esta hermosa mañana. Padre, gracias te doy.